Soy Aline y estoy de visita con mi hija en Barcelona, pero no quería dejar de de estar presente con ustedes y hacerles una cápsula. El día de hoy me gustaría reflexionar con ustedes sobre estrategias para trabajar con los y las alumnos en comprensión lectora, que son, creo, uno de los cocos con los que nos enfrentamos muchísimo, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo trabajarlo? Se nos dice comprensión de lectura, etcétera, pero muchas veces hacemos lo mismo. Una de las prácticas más comunes es que después de la lectura de un texto hagamos preguntas de comprensión. Eso sí, como queremos que sean lectores críticos, etcétera, nos fijamos que las preguntas no sean nada más literales, sino también inferenciales para formar pensamiento crítico, y entonces nos fijamos en hacer preguntas inferenciales y críticas. Pero esto realmente es trabajar lectura de comprensión, por ejemplo, y ofrecer a los estudiantes herramientas que les permitan, si se les dificulta, comprender. La respuesta es no, no es suficiente. Lo que realmente ayuda a los lectores que no son competentes, que no les sale naturalmente, es que se hable, modelemos juntos las estrategias que los lectores competentes utilizan mientras leen. Ahí está la clave del meollo del asunto. Ahora bien, ¿cuáles son estas estrategias? ¿Alguna vez, por ejemplo, te has puesto a pensar detenidamente qué haces mientras lees? Pues claro, mientras leemos, pensamos. Eso es parte, pero ¿qué y cómo? Yo creo que lo que quisiera hacer en estas cápsulas es explorar juntos esto, pero ojo, yo lo que no propongo es que todas las actividades con los alumnos y alumnas sean prácticas siempre modeladas, pero sí a veces, con relativa frecuencia, volverlo a hacer para recordar y para hablar de estas cosas en grupo y juntos construir una lectura, porque los lectores no identifican, los lectores que no son competentes, no identifican qué hacer y cómo hacer y qué es lo que implica cuando estamos comprendiendo un texto. Y si lo vamos haciendo juntos, entonces vamos a ver que les cae de veras un clic, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son estas estrategias? Bueno, pues por un lado, monitorear nuestra comprensión. Monitorear nuestra comprensión es ver, entendemos, no entendemos, continuamos, las predicciones, constatar que lo que predijimos era lo que era. Entonces decimos, check, palomita, ok, muy bien. Y entonces la historia continúa. Si no, si estábamos equivocados, entonces decimos, por aquí no iba el asunto, y replanteamos otras posibilidades. Hacer inferencias, por ejemplo, con base en lo que el texto dice, aunados, por ejemplo, a las evidencias que descubrimos en el texto nos va encaminando para hacer estas inferencias. Pero darnos cuenta de que estamos pensando mientras leemos, eso es muy importante, porque entonces vamos descubriendo, y los que no lo habían hecho van descubriendo estas experiencias y van diciendo, claro, ¿ok? Bueno, cuando las unimos a nuestras experiencias previas, son también buscar en nuestros esquemas mentales la información que ya tenemos. También analizamos y resumimos y nos hacemos preguntas. Es muy, muy importante fomentar esto, hacer que los estudiantes se pregunten cosas, no nada más que respondan cosas, sino que investiguen algo que es muy importante, que encuentren que preguntarse por qué son así las cosas. Y entonces, cuando enseñamos a preguntarse a los niños cosas, bueno, pues estamos abriendo sus posibilidades para argumentar, para pensamiento crítico, etc. Finalmente, mientras leemos, también visualizamos, es decir, vamos creando imágenes mentales sobre lo que imaginamos
qué sucede, porque lo hacemos desde nuestras experiencias. Visualizar, por ejemplo, es imaginar, es construir nuestras imágenes mentales, ¿no? Las visuales de lo que estamos leyendo, cómo lo vemos, cómo nos los imaginamos. Suena complejo todo el proceso de lectura, ¿verdad? Bueno, pues sí, sí lo es. Leer y comprender es complejo. Implica utilizar diferentes elementos y estrategias que los lectores poco a poco van aprendiendo, pero algunos lectores necesitan que les ayudemos, que los encaminemos, que modelemos con ellos. Y eso es, cuando hacemos eso, realmente lo que significa ofrecer estrategias de comprensión de lectura. ¿Qué tal, El tráfico aquí sí se oye. Por lo tanto, las estrategias de comprensión de lectura implican estrategias de pensamiento, y estas estrategias son justo las estrategias metacognitivas de las que hablamos, de que tenemos que ver, y esta autorregulación, autover, todo esto. Esto tiene que ver, es hacer esto, que finalmente es la base de los aprendizajes. Entonces, ¿qué propongo hacer? Bueno, pues es hacer una lectura en voz alta, verbalizando nuestros pensamientos. Por ejemplo, empecemos en este video por la selección de un libro. Leeremos algo de nuestra biblioteca de aula, o iremos a la biblioteca por un libro, o les llevaremos un libro de nuestro repertorio a los alumnos. Verbalicemos con las y los niños por qué escogemos ese libro. ¿Queremos leer algo por placer, o más bien debemos buscar sobre un tema en específico para hacer un trabajo? ¿O por qué tenemos curiosidad? Bueno, pues dependiendo de nuestras razones, iremos enfrentando la tarea de forma muy diferente. En este ejemplo, hablaré de una lectura por placer, ¿va? Bueno, ¿qué nos dice, por ejemplo, el título del libro? ¿Nos atrae? ¿Nos late? ¿Va a ser divertido? ¿Será de suspenso, de aventuras, de terror? Vemos, por ejemplo, que los personajes son humanos o son de fantasía, y así mientras vamos decidiendo, vamos pensando y tomando decisiones. Muy bien, en mi librero encontré este libro, Las Crónicas de Narnia. Veo que es una serie y que este es el primer volumen. Se llama El león, la bruja y el ropero. Y lo escribió C.S. Lewis. Veo, por ejemplo, por la imagen que es sobre 4 niños que están en un ropero. Pero también estarán involucrados un león y una bruja, porque el título lo dice así. ¿De dónde van a aparecer? Lo que sí es que es invierno, pues hace nieve y frío. Los abrigos son de un invierno muy fuerte. Eso nunca lo he vivido aquí en la Ciudad de México. Así no nieva, no hace ese frío, aunque sí hace frío, ¿verdad? Ni usamos unos abrigos así de pieles, etcétera. ¿Qué se sentirá cuando hace tanto frío? Sigo pensando, el título de la colección está en color naranja. Las letras de la tipografía siento que juegan con nosotros como lectores. La editorial que lo publicó es Andrés Bello. En la contraportada descubro que sucedió en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Pues por ahí del 39, 40, 41, 42, por ahí, hace como 80 años. Por supuesto, estos pensamientos normalmente suceden muy rápido en nuestra mente, pero hablar de ellos va dando pistas, es hacer este modelaje del que les he estado hablando a los lectores de qué hacer para decidir, para ver en un libro, etc. Al utilizar palabras como portada, título, tipografía, los vamos
dando las herramientas para que las y los niños también las incorporen y que se vuelva parte de su vocabulario cotidiano. Y que de esta manera ellos a su vez analicen los libros cuando se enfrentan a uno. Bueno, ok, ya decidimos qué libro leeremos. Empecemos pues la lectura. Había una vez 4 niños cuyos nombres eran Pedro, Susana, Edmundo y Lucía. Esta historia relata lo que les sucedió cuando durante la guerra y a causa de los bombardeos fueron enviados lejos de Londres a la casa de un viejo profesor. Este vivía en medio del campo a 10 millas de la estación más cercana y a 2 millas del correo más próximo. El profesor no era casado, así es que una ama de llaves, la señora McGreedy, y 3 sirvientas atendían su casa. Las sirvientas se llamaban Ivy, Margarita y Betty, pero ellas no intervienen mucho en esta historia. El anciano profesor tenía un aspecto curioso, pues su cabello blanco no solo le cubría la cabeza, sino también casi toda la cara. Los niños simpatizaron con él al instante, a pesar de que Lucía, la menor, sintió miedo al verlo por primera vez, y Edmundo, algo mayor que ella, escondió su risa tras un pañuelo y simuló sonarse sin interrupción. Ajá, justo se van al campo porque sus papás seguramente tenían mucho miedo de que las bombas les cayeran encima. Además, Londres en ese momento no era una ciudad, bueno, para nadie, pero menos para niños. Entonces, los mandan para allá. Esta era una casa en medio de la campiña y estaba a 10 millas de la estación. Seguro que esta estación es de tren. ¿O sería de camión? ¿Lo dirá el libro o chance no importa para los fines de esta historia? ¿Qué distancia serán 10 millas? Chispas, caminando es un buen, tarda uno como 2 o 3 horas, así que desde ahí deben haber llegado en coche. Así que no hay absolutamente nada cerca, solo la casa y el campo. Y leamos un poco más adelante. De los 3 hermanos, Edmundo es el quejoso. No está muy contento. Los otros 3 no coinciden con él. La lluvia afuera no les impide investigar adentro y ya quieren empezar sus aventuras, explorando esta enorme casa y que no conocen, llena de libros, recovecos, cuartos. ¿Encontrarán algo divertido? ¿Qué será? ¿Edmundo será problemático? Y así vamos leyendo y pensando sobre lo que leemos. Pero vean cómo este tipo de modelaje, o sea, mientras vamos leyendo, pensando, etcétera, de nuestras prácticas, ayuda a los lectores que no saben qué hacer y con los que sí van participando con nosotros y lo vamos haciendo en conjunto. En la próxima cápsula continuaré ejemplificando las estrategias metacognitivas de comprensión de lectura. En esta cápsula, básicamente, me quedé para hacerlo con las predicciones, con análisis de los elementos de una portada, además de el comienzo de la novelita. Si te gustó la cápsula, dale like, comparte, síguenos y aquí te dejo unos enlaces si quieres conocer más sobre la historia de las Crónicas de Narnia, el libro 1 que las he estado leyendo para todos. Dale clic en ese enlace y lo podrás ver. Y hasta pronto.